Estimadas alumnas y estimados alumnos de la licenciatura en Derecho, en esta ocasión les presento a ustedes un nuevo video tutorial relacionado a los eh, temas de investigación, las tesis que se encuentran en proceso. El título de este video es ¿qué es, cómo es y para qué es un estudio de tesis dogmático jurídico? Cuando un estudiante se propone, valga la expresión, a estudiar una, una norma jurídica y en ese análisis preliminar encuentra una debilidad en esta, encuentra una ausencia, alguna falencia, etcétera, dice el estudiante, bueno, voy a hacer un análisis, un estudio que me permita hacer una propuesta que venga en su caso a resolver el problema de esa norma. Se hace el estudio, recopila información, lo analiza, etcétera. Y al final lanza una propuesta de solución. Entonces, el crítico, el experto que va a criticar su producto en un coloquio, en algún contexto, dice, oye, pero ¿cómo sabemos que lo que propones es válido en la práctica? Es decir, si aún no llevas a la realidad tu propuesta, ¿cómo es que sabemos en este momento que es de resultados óptimos y que va a funcionar tu propuesta? O dice, oye, no veo estudios de campo que arrojen resultados empíricos que demuestren que tu propuesta pues realmente va a funcionar. O dice, ¿en qué te basas, no? Para sostener que tu propuesta dará resultados. ¿Con qué demuestras ellos, no? Pregunta. Si el estudiante no conoce las características de su tesis, en este caso dogmática, y cuáles son sus fundamentos teóricos, será muy probable que se paralice. Y bueno, perdónenme la expresión, y puede ser hasta herido de muerte en ese momento ante la embestida crítica, cuando tendría que defender con argumentos su posición y salir adelante. Por ello, si tu estudiante, reitero, te encuentras elaborando una tesis académica que se encuentre girando en torno al estudio de una norma jurídica mediante una investigación dogmática, así ya establecida tipológicamente, sea de carácter histórica jurídica, comparativa o propositiva, observa este video y prepara tu defensa. Bien, en ese sentido, uno de estos tipos de estudio que ya mencionamos son los llamados dogmáticos jurídicos. Así lo refiere Tantalian 2016, quien cita Whittaker. Además, a estos estudios se les puede llamar de investigación formal jurídica, formalista jurídica, conceptual jurídica, teórica jurídica y dogmática. En cualquiera de estos casos, sería solamente el cambio del título. A partir de aquí, vamos a responder con base a ciertos razonamientos del autor en cita y otros más, las siguientes preguntas. Vamos a la primera. ¿Cuáles o son los objetos de estudio de la investigación dogmática jurídica? Es decir, ¿qué es lo que estudia la investigación dogmática? En un primer momento, o sea, en una primera aproximación, el objeto que se identifica como materia de estudio de la dogmática es la norma jurídica. La norma jurídica tal como la conocemos como el derecho objetivo. Es una norma jurídica vigente, puede ser eficiente, puede ser eficaz o no, pero si está ya inserta en una codificación, en alguna constitución, en algún código de procedimientos, algún código sustantivo que esté ahí, es una norma jurídica llamada del derecho objetivo. Entonces, la dogmática jurídica
en un primer momento, dice, vamos a estudiar las normas del ordenamiento jurídico objetivo o vigente de un país. ¿Por qué se dice entonces que la norma jurídica es considerada desde nuestra disciplina como un dogma? Bueno, porque lo que está ordenado en esa norma jurídica debe de tomarse tal y cual se ha establecido. Es decir, es algo cuyo contenido está ordenado para su cumplimiento obligatorio en todos sus términos. En ese sentido, pues un dogma es una afirmación que se considera irrefutable y que se debe de aceptar sin dudas ni objeciones. Y lo mismo pasa con la norma jurídica. La norma jurídica debe tomarse tal y cual se ha establecido, es decir, de forma obligatoria en todos sus términos, vuelvo a repetir. Ahora bien, posiblemente una norma jurídica sea válida, pero a lo mejor es irracional, a lo mejor está equivocada, pero si es derecho, finalmente hay que obedecerlo dogmáticamente. Podrán decir, bueno, es que la norma jurídica, aunque sea un dogma, pues sí hay forma de poder combatir su contenido como gobernado para poder evitar el cumplimiento si la norma está equivocada, ¿sí? A través quizá de un juicio de amparo, pero mientras ello no sea, se tiene que cumplir y se tiene que obedecer. Abonando lo anterior, el profesor Jorge A. Silva afirma y dice que el derecho y sus normas jurídicas no admiten ser contradichas, salvo en los casos que el propio derecho lo establezca. Ese es el caso del que estamos hablando, el juicio de amparo. Por tanto, una norma jurídica que ordena, que prescribe, es un dogma de derecho. Ahora bien, ¿qué es lo que estudia entonces la dogmática jurídica? A partir de la identificación de que su objeto de estudio es la norma. Bueno, estudia si ese ordenamiento jurídico es válido o no. ¿Cómo lo estudia? De forma abstracta. Y esto es importante porque hablar de un estudio desde la perspectiva abstracta es desde el mundo de las ideas, desde la teoría, sin verificar su materialización en la realidad. Es decir, no es necesario verificar, digámoslo de esta manera, en la tierra, en lo concreto, en la práctica, la validez o no de esa propuesta que se está haciendo sobre la norma jurídica. Entonces, a partir de ahí, si la norma jurídica se estudia como un dogma de forma abstracta, la siguiente pregunta sería esta: ¿desde qué posición, lugar o sede se estudia dogmáticamente la norma? ¿Desde la práctica o desde la teoría? En este caso es desde la teoría. Es decir, el estudiante no tiene que salir al campo a hacer una serie de estudios experimentales, a comprobar, sino más bien, desde una sede teórica, tiene que arribar a determinadas conclusiones en base a razonamientos exclusivamente. ¿Qué método entonces de generación de conocimiento se emplea en el estudio dogmático jurídico? Es un método de abstracciones. El método de abstracciones son procesos mentales que el investigador genera, no prácticos, a través de los cuales va hilando ideas, va confrontando ideas, va analizando hasta llegar a determinados resultados de carácter teóricos. Procesos mentales del investigador es el método de abstracciones que no son prácticos ni son tampoco experimentales. ¿Qué permite entonces el uso de abstracciones mentales en el estudio dogmático jurídico? Es decir, ¿hasta dónde se puede llegar con este método? Uno, el estudiante, como ustedes ya lo han visto, identifican una falencia en la norma jurídica, algo que no está desde su perspectiva, ya sea adecuado al sistema constitucional, no está adecuado a otra norma jurídica porque puede haber una antinomia entre dos normas jurídicas, quizá hay una ausencia de contenido, no hay claridad, no hay precisión, etcétera. Tenemos ahí un problema dogmático jurídico. Posteriormente, a través del análisis teórico, el estudiante se anticipa, ¿no?, a posibles supuestos de solución. Lo que hace, vuelvo a reiterar, a través de abstracciones, procesos mentales, desde la
teoría, ¿no? O sea, no experimento. Y finalmente, a partir de ahí va a proponer adiciones, modificaciones o incluso supresiones a la norma jurídica. En ese sentido, podemos concluir que un estudio dogmático jurídico, uno, se elabora desde las ideas. Si la pregunta es, ¿cómo has llegado a demostrar tu propuesta en la práctica? ¿Qué evidencias tenemos? Pues no va a haber evidencias prácticas ni experimentales, porque es un estudio dogmático que se elabora, que se genera desde las ideas. Se lleva a cabo además en torno a la norma jurídica. Desde la teoría se vuelve a insistir, sin que se interese la dogmática en la aplicación de sus resultados. La dogmática no busca una experimentación de sus resultados para ver si son óptimos o no. Se trabaja entonces con el derecho llamado puro, y esto es importante, porque son resultados no aplicados, no experimentales. Entonces, si es un estudio meramente teórico, se genera entonces a través de abstracciones, lo que le permite al investigador generar propuestas normativas, jurídicas, sin verificarlas en la práctica en cuanto a su validez o no. Dejo este video acá, agradezco como siempre su atención y estén pendientes de los demás tutoriales. Por su atención, gracias.